Buenos días, profesor y compañeros. A nuestro grupo le tocó exponer sobre hipertensión arterial. Está compuesto por Josefa Carvajal, Paula García, Kenia Lang, Natalia Martínez, Cristian Muñoz, Juan Restrepo, Ángelo Ugalde y quien habla, Kaylin Araya. La hipertensión arterial es una enfermedad relacionada con la elevación crónica de la presión diastólica y sistólica del corazón. Se considera el mayor factor de riesgo que provoca más muertes en Chile y su frecuente asociación a otros factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, hipercolesterolemia, obesidad y tabaquismo hace que el riesgo se multiplique y que el enfoque en su abordaje deba ser unitario con respecto a ello. Epidemiología. En el año 2003 se llevó a cabo el estudio de Ríos. Este demuestra que en 1986 la prevalencia de hipertensión era de un 8,8%, la que aumenta a un 11% en 1999 y a un 25% el año 2003. Desde 1969 ocurre que aproximadamente el 45% de los casos de mortalidad cardiovascular son personas entre los 35 y 74 años. En este grupo, las tasas de mortalidad por enfermedad cerebrovascular e isquemia del corazón son más altas en hombres que en mujeres. Chile priorizó entre sus objetivos estratégicos para el año 2000 y 2011 el control de la presión arterial elevada y una meta sanitaria que se compromete a incrementar en un 50% la proporción de personas con presión arterial controlada. En la imagen se puede observar los datos correspondientes a la Encuesta Nacional de Salud de los años 2009-2010 y 2016-2017, donde se encuentra y se demuestra un aumento de conocimiento, tratamiento y control de los pacientes que poseen esta enfermedad. En la última encuesta mencionada, la prevalencia de HTA es de un 27,3%, con diferencias significativas según las variables de los análisis propiamente mencionados. Entre las personas que lo poseen, el 68,7% sabe de su condición, el 60% se encuentra cursando tratamiento y el 33% ya tiene una hipertensión arterial controlada. Presión arterial. Es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta. Generalmente tiene dos componentes: presión arterial sistólica, que es el número más alto. Representa la tensión que genera el corazón cuando bombea la sangre al resto del cuerpo. Y la presión arterial diastólica, que es el número más bajo, se refiere a la presión en los vasos sanguíneos entre los latidos del corazón. La presión arterial PA es necesaria para que la sangre sea distribuida y llegue a todas las células. Está relacionada con el gasto cardíaco, flujo de la sangre que sale del corazón, y de la resistencia periférica. Fórmula: la presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia periférica total, donde el gasto depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Fórmula: gasto cardíaco igual volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Hipertensión arterial. Es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, arterias, al ser bombeadas por el corazón. Cuando más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Se define por la detección de promedio de la presión arterial sistólica máxima o diastólica mínima, por encima de los límites establecidos como normales para los registros sostenidos. Dicho límite es de 140 milímetros de mercurio para la sistólica,
y de 90 milímetros de mercurio para la diastólica. Hay que resaltar que la hipertensión arterial alta no es solo una enfermedad, sino un síndrome con múltiples causas. Una presión arterial alta significa que su corazón tiene que trabajar más fuerte para bombear sangre a través del cuerpo. Cuando la presión arterial es alta, esto también aumenta a sufrir un ataque cardíaco, infarto cerebral, insuficiencia renal, problemas en los ojos, padecerla por años causando daños severos. Una presión arterial normal es cuando la presión arterial es menor a 120 a 80 milímetros de mercurio la mayoría de las veces. Una presión arterial alta, hipertensión, es cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores de 130 a 80 milímetros de mercurio la mayoría de las veces. Si el valor del número superior de su presión arterial es entre 120 y 130 milímetros de mercurio y el valor del número inferior es menor a 80 milímetros de mercurio, se denomina presión arterial elevada. Interacción genética-ambiente. Hablando de la interacción entre variaciones genéticas y factores ambientales, cabe destacar que los factores ambientales en el último tiempo se han visto como una de las principales maneras de desarrollar una hipertensión arterial esencial. ¿Qué nos referimos con los factores ambientales? Nos referimos al estrés, la dieta que lleva cada uno y la actividad física. Estos han sido varios problemas por los cuales la sociedad ha desarrollado en gran parte la hipertensión arterial esencial. Haciendo referencia a los fenotipos intermedios, mecanismos que determinan el fenotipo final de hipertensión arterial a través del gasto cardíaco y la resistencia vascular total. Hablando de los fenotipos intermediarios, estos incluyen el sistema nervioso autónomo, el sistema de renina-angiotensina, factores endoteliales, hormonas vasopresoras y vasodepresoras, volumen de líquido corporal, entre otros. Para hablar de mejor manera el tema y entenderlo, lo veremos de la siguiente forma. Fijaremos una curva hacia la derecha, cuando la presión arterial aumente cada vez más. Entonces, decimos, en una población libre de factores que predispongan a la hipertensión, ¿cuáles son los factores? Los que vimos anteriormente, que sería genética ambiental. Entonces, la presión arterial presenta una distribución normal. Estará desviada hacia la derecha y tendrá una base estrecha o de menor varianza. A continuación, nombraré 4 principales maneras que puede afectar la hipertensión arterial. En primer lugar, nombrar la pérdida de elasticidad de las arterias. ¿Qué debemos entender con esto? La presión dentro de las arterias puede aumentar el grosor de las células musculares que tapizan las paredes de las arterias. ¿Qué queremos decir con este aumento? Con este aumento, el grosor reduce la luz vascular. Es decir, estas arterias se hacen más estrechas. En segundo lugar, nombraremos la hipertrofia y dilatación del corazón. La hipertensión obliga al corazón a trabajar con más intensidad. Como todo músculo con sobrecarga, el corazón aumenta su grosor. Es lo que llamamos hipertrofia. Debemos saber que en fases avanzadas de la hipertensión arterial, no solo se haya hipertrofiado el corazón, sino que además de esto aumenta su tamaño. ¿Qué queremos decir con esto? Que se dilata. Y cuanto más dilatado se haya, menos capaces de mantener el flujo sanguíneo adecuado. Entonces, cuando sucede esto, el corazón ha comenzado a fallar. Y entonces ahí es cuando debemos de hablar de una insuficiencia de causa hipertensiva. En tercer lugar, nombraremos el daño renal. La hipertensión, pero destacar que es la hipertensión prolongada, puede dañar los riñones. Si las arterias que irrigan a los riñones se ven afectadas. En cuarto lugar, nombraremos el daño ocular. Daño
que afecta a muchas de las personas que poseen esta patología y también a las personas que son propensas a poseer esta patología de hipertensión arterial. Entonces veremos el daño ocular. La hipertensión se puede generar rupturas en los pequeños capilares de la retina del ojo, ocasionando derrames. Este problema se denomina retinopatía. Signos y síntomas de la hipertensión arterial. En la mayoría de las personas, la hipertensión arterial es asintomática, a pesar de la coincidencia de ciertos síntomas que son amplia pero erróneamente atribuidos a la hipertensión arterial, como el dolor de cabeza, las hemorragias nasales, el mareo, el rubor facial y el cansancio. Aunque las personas con hipertensión pueden presentar estos síntomas, ocurren con la misma frecuencia en individuos con una presión arterial normal. La hipertensión arterial grave o de larga duración no tratada puede producir síntomas porque puede causar daños en el cerebro, los ojos, el corazón y los riñones. La hipertensión arterial grave aumenta la carga de trabajo del corazón y puede causar dolor torácico o ahogo. La hipertensión arterial de larga duración puede dañar el corazón y los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, demencia vascular e insuficiencia renal. Cuando la hipertensión arterial es persistente, el corazón aumenta de tamaño y sus paredes se engrosan, porque tiene que trabajar con más fuerza para bombear la sangre. Las paredes engrosadas son más rígidas que las normales, por lo consiguiente es que las cavidades del corazón no se expanden de forma normal y es más difícil que se llenen de sangre, lo que ocasiona un aumento adicional de la carga del corazón. Y estas alteraciones del corazón pueden provocar arritmias o insuficiencias cardíacas. Factores de riesgo. Se sabe que ciertas características, enfermedades y hábitos, que se conocen como factores de riesgo, aumentan las probabilidades de sufrir presión arterial alta. Existen dos tipos de factores de riesgo, que son los no modificables y los modificables. En los no modificables están los antecedentes familiares, en el cual el riesgo es mayor si existen antecedentes familiares de enfermedades del corazón. Su riesgo es aún más alto si un pariente cercano murió joven por un ataque al corazón. El sexo. Entre las personas adultas, las mujeres sufren menos presión arterial alta que los hombres. El ser varón es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Entre los 35 y 40 años se tiene una mortalidad por esta enfermedad de 4 a 5 veces más que en la mujer. En la mujer posmenopáusica existe mayor prevalencia de hipertensión arterial. La edad. Uno de los factores que contribuye a la hipertensión arterial es el envejecimiento de la población. Sin embargo, no es una condición inherente al envejecimiento, sino que se relaciona con el aumento de peso, sedentarismo y a medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos pierden gradualmente parte de su calidad elástica, lo que puede contribuir a aumentar la presión arterial. Sin embargo, los niños también pueden desarrollar hipertensión arterial. Al igual que los adultos, los niños y adolescentes necesitan controles periódicos de la presión arterial, especialmente si tienen sobrepeso. La raza. La importancia de la raza queda demostrada en la población de tez oscura, quienes tienden a tener presiones más altas que la población blanca a la misma edad. También existen diferencias entre un lugar geográfico y otro. Así, los países industrializados tienen en general más hipertensión arterial que las zonas rurales. Esto ha sido atribuido a condiciones genéticas y estilo de vida. Enfermedad renal crónica. La hipertensión arterial puede producirse como consecuencia de una enfermedad renal. Además, la hipertensión arterial también puede agravar el daño renal. En los factores de riesgo modificables está el sobrepeso u obesidad. Se tiene que favorecer una educación para el control de peso. Mover demasiados pesos supone un esfuerzo adicional para su corazón y su sistema circulatorio y puede causar graves problemas de salud. También aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión arterial. La alimentación y hábitos. Comer demasiada grasa, especialmente las grasas sobresaturadas, eleva los niveles de colesterol en la sangre. Las grasas saturadas se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal como la carne, leche entera, queso y mantequilla.
limitar el consumo de margarina, aderezos, carnes rojas, de pollo y pescado y aumentar el consumo de fibra alimenticia ayuda a reducir el colesterol. Ingesta de alcohol. El alcohol puede producir una elevación aguda de la presión arterial mediada por activación simpática central cuando se consume en forma repetida y puede provocar una elevación persistente de la misma. Consumo de cafeína. La ingesta de cafeína en forma de café, té o refresco de cola puede provocar elevaciones agudas de la presión arterial. Es importante restringir su consumo. La ingesta de sodio. Especial mención merece la ingesta excesiva de sal, especialmente si se sabe que alrededor del 50% de los casos de hipertensión arterial son sal sensibles. Existiría una relación directa entre la cantidad de sal de la dieta y los valores de presión. La OMS establece no consumir más de 5 gramos y en Chile el consumo era alrededor de 10 gramos, es decir, el doble. Tabaquismo. El consumo de tabaco puede provocar un aumento temporal de la presión arterial y contribuir al daño de las arterias. El tabaquismo pasivo, que es la exposición al humo de otras personas, también eleva el riesgo de cardiopatía, incluso para los no fumadores. El tabaco incrementa los niveles de colesterol sérico, la obesidad y agrava la resistencia a la insulina. Sedentarismo. Si no practica suficiente actividad física como parte de su estilo de vida, aumentará el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. La actividad física es excelente para el corazón y el sistema circulatorio en general, y la presión arterial no es una excepción. Factores socioeconómicos. Las diferencias socioeconómicas tienen un papel importante en la vida de las personas, pudiendo determinar sus condiciones de salud, pues aquellas con mejores condiciones tienen mayor acceso a las informaciones, mayor entendimiento de las condiciones clínicas y mayor adherencia al tratamiento. Hay tasas más altas de enfermedades cardiovasculares en grupos con nivel socioeconómico más bajo. Los fármacos. Existen diversos fármacos que, por variados mecanismos, pueden elevar la presión arterial. Entre ellos destacan el antiinflamatorio no esteroidales y los anticonceptivos anovulatorios, especialmente aquellos de dosis altas. Y por último, el estrés. El exceso de estrés puede contribuir a aumentar la presión arterial. Además, demasiado estrés puede fomentar comportamientos que aumentan la presión arterial, como una dieta deficiente, inactividad física y el consumo de tabaco o alcohol de forma más habitual. Las situaciones socioeconómicas y el estrés psicosocial pueden afectar al acceso de las necesidades básicas de la vida, la medicación, los profesionales de la salud y la capacidad de adoptar cambios saludables en el estilo de vida. A pesar de los factores de riesgo nombrados anteriormente, la enfermedad de hipertensión arterial se puede prevenir llevando un estilo de vida sano y adecuado, como por ejemplo, mantener una dieta saludable, limitando la cantidad de sal en los alimentos y aumentar la cantidad de potasio en la dieta, ya que esta ayuda a reducir el aumento de la presión arterial que produce el sodio, siempre con una ingesta adecuada, ya que en un exceso podría ser perjudicial en personas con trastornos renales. Hacer ejercicio regularmente, ya que mantiene un peso saludable y bajar la presión arterial. Se recomienda hacer ejercicio al menos 2 horas y media de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana. El objetivo es realizar actividad física, en la que el corazón cumple con latir más fuerte y respirar más oxígeno de lo habitual. Tener un peso saludable. Al tener sobrepeso u obesidad, aumenta el riesgo de incrementar el riesgo de padecer HTA. Mantener un peso saludable ayudará a controlar la presión arterial y reducir el riesgo a otros problemas de salud. Limitar el alcohol. El alcohol añade calorías vacías a tu dieta, lo que puede causar generalmente un aumento de peso. Evitar el consumo de tabaco debido a que eleva la presión arterial y pone su salud en mayor riesgo. Controlar el estrés, ya que mejora la salud emocional, mental y física. Para aquellos que padecen hipertensión arterial, las recomendaciones serán similares a las de un paciente sano que previene la enfermedad. Se debe aumentar la actividad física aeróbica, ya que el hábito sedentario implica un riesgo de un 20 a un 50% mayor de desarrollar hipertensión arterial. El ejercicio reduce la presión arterial. Reducir el peso en caso de presentar obesidad, ya que un índice de masa corporal mayor a 27 se correlaciona estrechamente con la presión arterial. El exceso de grasa troncal o abdominal se relaciona con la enfermedad. Para aquellos pacientes obesos, la reducción de 4,5 kilogramos es significativa en la disminución de la presión. Limitar el consumo de alcohol. Se ha demostrado el doble de prevalencia de presión arterial en bebedores exagerados con ingesta de 4 a 5 tragos diarios. Es un factor independiente de riesgo de accidentes vasculares cerebrales y determina la resistencia a la terapia hipotensora.
Reducir ingestión de sodio. Aproximadamente un 50% de los sujetos con HTA son sodio sensibles y pacientes con nefroesclerosis, incluso de grado leve, son particularmente sensibles a la reducción del sodio dietético. La meta-análisis muestran que reducciones del consumo de sodio de 5 a 6 gramos producen una reducción mantenida de presión arterial por meses a varios años, observándose en el 50% de los sujetos con HTA leve una reducción de la presión arterial diastólica entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Reducir el consumo de grasas saturadas y colesterol, prefiriendo una dieta rica en fibra, que aportan frutas y verduras y productos integrales, ya que estos limitan el exceso de absorción de grasas y calorías y debe existir un adecuado aporte de potasio, calcio y magnesio en la dieta. Entre los alimentos preferidos incluye las frutas y verduras, principalmente las verduras de hojas verdes y las frutas cítricas. Estas aportan vitaminas y antioxidantes indispensables para un buen funcionamiento metabólico y con función antioxidante, que combaten los efectos inflamatorios participantes del proceso hipertensivo. Otras recomendaciones es incorporar el consumo de omega 3. También ha demostrado efectos beneficiosos en el control del proceso inflamatorio, por lo que la ingesta del pescado es una buena forma de combatir la hipertensión arterial. El objetivo principal del tratamiento en las personas hipertensas es reducir el riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Esto se logra mediante el control de los factores de riesgo cardiovascular, tales como el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, obesidad, sedentarismo e hipertensión arterial. Para lograr el control de la hipertensión arterial, se requiere una selección apropiada de fármacos antihipertensivos con metas diferenciadas de acuerdo a la clasificación de riesgo cardiovascular individual. En cuanto a la dieta y el ejercicio, un estilo de vida saludable que considere una dieta cardioprotectora y ejercicio regular, que logre reducir los niveles de presión arterial y el riesgo cardiovascular, puede retardar o evitar la necesidad de tratamiento farmacológico en el largo plazo en algunos pacientes. Una alimentación saludable e hipocalórica en personas con sobrepeso y presión arterial elevada tiene un efecto modesto en reducir los niveles de presión arterial, 5 a 6 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Los ejercicios aeróbicos como caminata rápida, trote o andar en bicicleta durante 30 a 60 minutos 3 a 5 veces a la semana reducen los niveles de presión arterial entre 2 a 3 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica en promedio. Se estima que el 30% de los pacientes logrará una reducción de su presión arterial sistólica en 10 milímetros de mercurio o más en el corto plazo. Aquellas intervenciones que combinan dieta y ejercicio han demostrado reducir tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica en aproximadamente 4 a 5 milímetros de mercurio. El paciente debe tener una alimentación cardiosaludable que incluya potasio y fibra, y beber entre 6 a 8 litros de agua al día. El paciente hipertenso debe evitar todos los factores que causen estrés, por lo tanto se recomienda probar con meditación o yoga para desestresarse. También se recomienda reducir la ingesta de sal, y que esto puede permitir que aquellas personas en tratamiento farmacológico puedan dejar de tomar los medicamentos y aún así mantener un buen control de la presión arterial. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de sal menor a los 5 gramos diarios. Para pacientes hipertensos se recomienda consumir menos de 1.500 miligramos por día. La ingesta excesiva de alcohol se asocia a una elevación de presión arterial y una menor salud cardiovascular y hepática. Intervenciones estructuradas para reducir el consumo de alcohol tienen un efecto modesto en la presión arterial, reduciendo la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica en 3 a 4 milímetros de mercurio en promedio. El consumo excesivo de café de grano, entre 5 o más tazas al día, se asocia a una elevación pequeña de la presión arterial, entre 2 a 1 milímetro de mercurio en personas con o sin elevación de la presión arterial. Respecto al tabaco, aunque no existe una relación directa ni fuerte entre fumar y la presión arterial, la evidencia que relaciona el hábito de fumar como principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias es contundente. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento farmacológico? Se debe considerar algunos factores como la edad, medicamentos que toma el paciente, riesgo secundario de los posibles medicamentos a tomar, otras afecciones médicas que pueda tener como antecedentes de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, problemas renales o diabetes. El médico tratante recomendará cambios en el estilo de vida para bajar la presión arterial a un rango normal. En pacientes con un riesgo alto o muy alto o personas con presión arterial mayor o igual a 160 con 100 milímetros de mercurio, se ha demostrado que personas de este grupo se benefician del tratamiento farmacológico desde el momento del diagnóstico de la hipertensión arterial. En pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular bajo, es posible iniciar cambios en el estilo de vida y esperar 3 meses antes de iniciar el tratamiento farmacológico.
Si después de 3 meses con estas medidas la presión arterial no se normaliza, se debe iniciar tratamiento farmacológico. Es probable que se inicie un tratamiento con medicamentos si sus lecturas de presión arterial permanecen cerca o por encima de los siguientes niveles: presión arterial sistólica superior a 130 o más y presión arterial diastólica inferior a 80 o más. Si la presión arterial es mayor a 130,80 pero menor a 140,90 milímetros de mercurio, está en la etapa 1 de presión arterial alta. Al pensar en el mejor tratamiento se debe considerar si no tiene otras enfermedades o factores de riesgo. El médico tratante puede recomendar cambios en su estilo de vida y repetir las mediciones después de unos cuantos meses. También debe considerar si la presión arterial se mantiene arriba de 130,80 pero abajo de 140,90 milímetros de mercurio. En este caso, el médico tratante puede recomendar medicamentos para tratar la prehipertensión. Si el paciente padece otras enfermedades o factores de riesgo, es muy probable que el médico tratante inicie un tratamiento con medicamentos y a la vez recomiende al paciente cambios en su estilo de vida. Si el paciente tiene la presión arterial mayor a 140,90 milímetros de mercurio, tiene una presión arterial alta en etapa 2. Es muy probable que el médico tratante inicie un tratamiento con medicamentos y además recomiende al paciente cambios en el estilo de vida. Existen muchos medicamentos para tratar la hipertensión arterial. Por lo general, un solo fármaco para la presión arterial no es suficiente para poder controlarla, y es posible que el paciente necesite tomar 2 o más. Es muy importante que tome los medicamentos que le recetaron. Si presenta efectos secundarios, el médico puede sustituirlos por un medicamento diferente. En el tratamiento farmacológico inicial de la hipertensión arterial, puede utilizarse monoterapia o combinación de fármacos. Se puede iniciar monoterapia en pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular bajo o moderado. La monoterapia es efectiva en alcanzar las metas terapéuticas en un 20 a 30% de los casos, principalmente en aquellos hipertensos en etapa 1. Utilizar terapia combinada en pacientes hipertensos con presión arterial mayor o igual a 160/100 y en aquellos pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto, la combinación de fármacos en el tratamiento inicial de hipertensión arterial permite lograr reducción de presión arterial en un periodo de tiempo más corto que la monoterapia. Esto tiene su aplicación práctica en aquellos hipertensos con presión arterial mayor o igual a 160/100 y riesgo cardiovascular alto, muy alto, en quienes se recomienda intervenciones más intensas con metas terapéuticas más exigentes. Otra ventaja del tratamiento combinado es que pueden utilizarse fármacos en dosis más bajas, reduciendo efectos secundarios en comparación con la monoterapia en dosis plena. El paciente debe ser asesorado por un nutricionista que pueda planificar una dieta saludable para él. Como nutricionista debemos tener importante incidencia en estas enfermedades no transmisibles. La dietoterapia debe ser planificada por un especialista. Todos los adultos deben medir su presión arterial periódicamente, debido a que es importante conocer sus valores. Si esta es elevada, deben consultar a un profesional del área de la salud. Conclusión. El porcentaje de personas diagnosticadas, tratadas y controladas ha tenido un aumento considerable en las últimas décadas, a pesar de la cual la hipertensión arterial sigue estando infradiagnosticada. El mayor problema de un tratamiento es el bajo nivel de cumplimiento terapéutico por su falta de síntomas, lo que dificulta su diagnóstico a pesar de su fácil detección. Los problemas que tiene un buen tratamiento es el no poder llevar un control adecuado y la poca importancia que tienen los buenos hábitos de vida. Se hace preciso promover un buen programa de prevención que disminuya el riesgo de padecerla. Además de la edad, el sexo, el sobrepeso, el tabaco, el alcohol y sobre todo la falta de actividad física contribuyen directamente a elevar la presión arterial. Una vez diagnosticada la hipertensión arterial, es recomendable hacer chequeos médicos periódicamente. Gracias.